Bueno, y como les decía, para mí es una felicidad muy grande tener hoy a Lady Giraldo. Hermana Lady, muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido hasta este lugar, hasta los estudios de CJ Radio TV, para hablar de un tema muy importante, un tema que pienso yo que es necesario hablar, aunque muchas veces uno se esconde, aunque a veces uno no quisiera hacerle como frente a esto, pero hoy venimos a hablar del duelo. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por abrirnos hoy todo lo que sabe, todo su conocimiento, es muy importante para nosotros. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de CJ Radio TV. Para mí es un honor y es una bendición poder hablar de este tema. Como dice mi sobrino, tengo un sobrino de 6 años y él todo lo evalúa como entre lo que es divertido y lo que no es divertido. Así que cuando algo no le gusta dice esto no es divertido. Y yo lo he analizado así, no es divertido hablar de la muerte, no es divertido hablar del duelo, de las pérdidas, pero sí es necesario hacerlo. Así es, como lo dice su sobrino, no es nada divertido uno como plantearse la vida desde la muerte, digámoslo así, porque uno siempre piensa, o sobre todo cuando uno es joven o no tiene una edad muy avanzada, uno omite todo lo que tenga que ver con la muerte. Y ahora que estamos en un contexto donde, una pandemia, donde hay veces pensábamos que íbamos a morir todos, otras veces que no, a la final no fue tan fuerte, ya en una situación como ahora que está cobrando tantas vidas aquí, por ejemplo, en Colombia, yo pienso que es necesario hablar de esto. Pero empecemos como a darle una idea un poquito más a las personas que nos ven hoy. ¿Por qué escoges este tema del duelo? Porque yo estudio psicología y cuando uno le hablan en la universidad de que no, los psicólogos también tienen que hablar del duelo, uno dice, ese campo no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque no es fácil uno plantearle a una familia algo que es tan delicado como esto. Bueno, sí, debo hablar acá un poco entonces de mi historia de vida, porque llegué hasta acá. De profesión soy trabajadora social. Como trabajadora social uno siempre vela por el bienestar de las personas, por ayudar a tener una mejor calidad de vida. Pero luego me sucede algo y es que justo va a ser 4 años, fallece mi esposo. Él era un maestro, era un conferencista, teníamos muchos proyectos y él sí hablaba de la muerte, pero yo negaba siempre el tema. O sea, yo se le decía, cuando yo me muera, hagan conmigo lo que quieran, pero no vamos a hablar de ese tema de la muerte. Él sí lo tenía muy presente en su vida y sabía que en cualquier momento se podía morir, había tenido experiencias muy cercanas con la muerte por su misma trayectoria. Y tras su muerte me devasté, me fui al suelo. Nunca me imaginé estar en un hoyo tan profundo y tan oscuro. Nunca creí que fuera tan devastador para mí. Y empecé, por mi profesión o por mi visión o por mi misión en Dios, a querer ayudar a otras personas que también estaban pasando lo mismo. Justo 2 días después que él fallece otra persona muy cercana, un hermano. Entonces empiezo con esta hermana de acá de La Ceja, a hacerle como un acompañamiento. Empezamos a compartir nuestro dolor y empecé a darme cuenta que todas las personas, o la mayoría de personas, están pasando por sus duelos muy solos, porque no tienen con quién hablar de lo que están viviendo y de su desespero, de su dolor, de su tristeza. Entonces, inicialmente quise como buscar la forma de poder ayudar mujeres, era mi idea. Bueno, voy a hacer un grupo de ayuda para mujeres. Y en esa búsqueda, y como en internet todo está ahí, no sé, de una manera mágica, diría yo, me aparece algo que se llama Círculo de Mujeres de una escuela española. Ingreso a mirar un poco esta escuela y luego me doy cuenta que entre las ofertas que ellos tenían allí también tenían una especialización en acompañamiento en procesos de duelo y muerte. Así que yo dije, pues bueno, creo que este es el camino. Antes que querer ayudar mujeres, necesito ayudar gente que está pasando por duelos, porque yo misma lo necesito. Entonces, con esta especialización, pues me sirvió para mi propio proceso de sanación, para entender por dónde estaba cruzando y a la misma vez también capacitarme para ayudar a otros y acompañar a otras personas. Entonces, en realidad, pues lo que soy es una acompañante en un proceso de duelo. Porque esa es la necesidad. La necesidad, sobre todo, no es que le voy a resolver al otro su duelo. Lo que hago es acompañarlo en ese camino oscuro, en ese proceso. Como dice un autor argentino, Jorge Bucay, dice que esto es un camino de las lágrimas. Entonces, acompañar a otro en ese camino de lágrimas. Y lo veo como una visión y una misión de parte de Dios, porque así como es la palabra de Dios, dice que pues debemos reír con los que ríen y también debemos llorar con los que lloran. Y el apóstol Pablo también lo dice, que con el consuelo que hemos recibido,
pues debemos ayudar y consolar a otros. Entonces hace parte y encaja perfectamente en lo que la palabra de Dios nos dice. Claro que sí, además que pienso yo, como lo decía ahorita, es un tema muy poco explorado, porque el hecho de uno pensar en cómo ayudar a alguien en un duelo, uno también se cuestiona qué haría en un duelo. Y yo pienso que uno piensa de todo, quiere hacer de todo, menos pensar en que una persona cercana a uno va a fallecer o va a estar en falta. Y pienso yo que es un momento tan crucial y tan difícil que uno omite. Uno dice, es que si yo pienso en duelo o ayudar en alguien en duelo, más que todo pensar uno en duelo, es como si uno estuviera llamando a la muerte. Entonces uno prefiere no hablar de esos temas, y yo estoy seguro que pocas veces, si usted que nos está viendo hoy no ha pasado por un duelo, pocas veces ha querido saber cómo pasar por un duelo o cómo ayudarle a alguien a pasar por un duelo. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a entender todo lo que empieza a pasar en la mente de una persona que acaba de sufrir una pérdida? Ahora con esta pandemia, como lo decíamos, es como si la muerte estuviera muy cerquita. Uno no es como antes, que uno decía, no, pues las personas por lo general o mueren en algo trágico, que aunque se ve mucho, no suele pues como que tocarle a muchas personas. Pero ahora con todo ese tema del COVID-19, sí o sí, yo creo que conocemos a alguien que ha muerto, y ese no es que la de la tienda murió, no, ¿cómo? La de la tienda, y no es que tal hermano de la iglesia, tal familia. Entonces sí o sí tenemos como que empezar a replantearnos más este tema, porque es mejor estar preparados que de pronto que nos coja como de imprevisto, aunque duela, aunque no guste, pero sí es bueno hablar de ello. Sí, hay una autora española que se llama Angie Carmelo, y ella dice que aunque no quisiéramos vivir los duelos, es necesario vivirlo, porque es un proceso que nos ayuda a transformarnos. El proceso del duelo nos ayuda a replantearnos la vida, a hacer muchos cambios. Es un proceso también de reflexión. Entonces, aunque nadie quisiera vivirlo, ninguno queremos, pero es necesario vivirlo. El camino del dolor también es un camino de crecimiento, es un camino que nos ayuda. Así es. Entonces, hermana Lady, ¿cómo empezar a entender el duelo? Porque hay veces pensamos que duelo es solo dolor, que es que estoy muy triste, que estoy devastado, que me quedo sin algo a que aferrarme a la vida, pero ya empezamos como a hablar un poco de que tal vez es un proceso con muchas más cosas adentro, no es solo estás muy triste. Sí, tenemos que entender que un duelo siempre se da cuando hay una pérdida. Hay una pérdida significativa de algo o de alguien. No siempre tiene que ser una vida humana que se pierda. Digamos, por ejemplo, en este caso, tengo una amiga que hace unos 3 años perdió uno de sus ojos en un accidente. Y para ella haber perdido su vista, pues ha sido muy doloroso, ha sido muy difícil de elaborarlo, de aceptarlo, de adaptarse a la vida. Entonces el duelo tiene que ver con una pérdida muy significativa que nos cuesta adaptarnos de nuevo a la vida. O sea, esa pérdida significa una transformación y por tanto algo inesperado, una transformación inesperada. Eso no estaba en mi proyecto de vida, eso no estaba planeado, eso no lo veíamos venir, pero se ha dado y de una manera repentina, y significa todo un cambio absoluto en toda la vida. Entonces, un duelo por una muerte o por una separación, digamos que las personas que también viven un divorcio también están transitando por allí, pues está relacionado con todo lo que había alrededor de una persona. Es decir, una dinámica de vida, unas costumbres, el apoyo de la otra persona, muchos significados. Entonces, tras la desaparición de esa persona, desaparece todo lo que había alrededor. Su compañía, su apoyo económico, su amistad, su afecto, todos los significados que van de la mano con un ser amado. Entonces, ese es todo el dolor que hay, que es la desaparición de un ser, más todo lo que implicaba la vida de ese ser. Y por eso se ven trastocados o todas las áreas de nuestro ser se ven lastimadas, se ven afectadas. ¿Cuáles son las áreas de nuestro ser? Hablamos de la mente, hablamos del espíritu y hablamos también de nuestra parte física, de nuestro cuerpo. Algunos especialistas pues también lo separan y dicen la parte psíquica, o sea, separan la mente de la psiquis. También se ve afectada y también se ve afectada nuestra parte espiritual. Es tan profundo y es tan
tan caótico lo que se vive que toca todas las áreas de nuestro ser. Entonces, por eso, a diferencia del dolor físico, pues que lo sentimos, digamos, en alguna área de nuestro cuerpo, este duelo de la pérdida tras la muerte o la desaparición de un ser amado toca todo nuestro ser, y por eso es tan fuerte o tan profundo, y por eso se hace necesario atenderlo, porque es una afectación absoluta de todo lo que somos. Entonces podemos entender que el duelo no es solo el dolor a la pérdida, sino que también es como uno quedarse es como si cogieran una hojita donde tienes todo tu proyecto de vida, y es como si se perdiera, la rasgaran o se dañara, y te quedas como sin camino, porque cuando nosotros somos seres muy sociales, seres de amor, de compañía, seres de siempre necesitar al otro. Llega este momento tan crucial en el que falta ese alguien, y nos quedamos sin ningún sentido, nos quedamos sin ningún como un mecanismo que nos permita amarrarnos al mundo, o que nos diga, bueno, pues faltó eso, pero hay que replantearnos la vida, sino que entramos como si también en un deceso de todos esos sueños, de todos esos planes. Sí, se dice inclusive que cuando uno tiene una pérdida significativa de alguien, ¿no? O sea, en un duelo también hay una parte de uno que muere. También algo murió de uno, porque estaba ligado a la vida de esa otra persona, y quizás no es posible que uno vuelva a ser el mismo. De ese proceso salimos transformados. Uno se siente, como lo que acabas de decir, realmente uno cómo queda tras la muerte de un ser amado que significaba tanto. Uno queda parado en medio de la nada. Así me sentía yo, y así lo he hablado, compartido con algunas personas que estoy acompañando, de sentirse parado en medio de la nada, porque todo el proyecto de vida que tenía, porque todas las actividades que se hacían con esta persona, que estaban en torno a la vida de esta persona, pues ya desaparecieron. Y entonces justo desde el periodo del duelo es eso, es esa reacomodación otra vez. Obligadamente me tengo que acomodar a la vida sin esa persona. Entonces de ahí que es como un desgarro, me desgarro de adentro de mí, porque tuve que renunciar a todo lo que ya venía construyendo con esa otra persona, o a todo lo que significaba, y volver a reacomodarme sin esa persona. Duro. ¿El luto entonces es lo mismo o no es lo mismo que el duelo? Bueno, digamos que el duelo lo hacemos cuando hay cualquier tipo de pérdida, ¿cierto? De algo o de alguien. El duelo, siempre que hay una pérdida significativa, digamos, puede ser que hayas perdido un inmueble, por ejemplo, tenías una casa linda y por alguna razón económica las cosas se fueron abajo y perdiste tu vivienda. Hay un duelo por una pérdida. El duelo cuando pierdes, digamos, un miembro del cuerpo por una enfermedad, un accidente. Pero ya el luto sí está más relacionado es con la pérdida humana. O sea, el luto es cuando fallece alguien. Entonces estamos de luto porque falleció alguien muy cercano a mí, porque alguien que significaba mucho para mí. Y cabe resaltar muchísimo que el duelo realmente yo lo defino es cuando esa persona era muy significativa, porque todos hemos perdido seguramente a alguien, alguna amistad, algún familiar medio lejano. Y bueno, si hay un momento ahí como de tristeza, en el sepelio, listo. Pero el duelo realmente es de aquel que perdió a alguien muy, muy, muy significativo. No tiene que ser su mamá o su papá, puede ser alguien con un vínculo de consanguinidad, pero también puede ser un amigo muy cercano, alguien que significaba demasiado, alguien que en torno a esa vida estaba construida también la mía, estaba de la mano. Entonces su ausencia deja todo como al revés. Yo lo defino desde ahí. Es realmente cuando pierdes a alguien absolutamente significativo. Para algunas personas puede ser su hijo, para otras personas es su papá, a otras es su mamá, a otras ha sido un hermano, una hermana, un amigo. Tengo una amiga, por ejemplo, que ella perdió a su tía, y cualquiera diría, pero una tía, pues sí, tan linda las tías, pero no, es que su tía para ella tenía un significado muy grande, y entonces para ella la muerte de su tía ha sido demasiado dolorosa, ha sido muy difícil aceptarla y acomodarse a la vida sin ella, porque era esa persona que estaba ahí dándole soporte, que le estaba dando ánimo, que la estaba apoyando, y pues tras su desaparición se siente desvalida y totalmente sola.
Claro que sí, esa palabra soporte es muy importante porque esas personas que son cercanas a nosotros, que tienen un significado especial para nosotros, por lo general son ese soporte. Entonces ya se van y nos encontramos con una situación muy triste, con una situación desgarradora. Yo digo que yo lo asimilo con que nos quedamos sin qué aferrarnos. ¿Qué hacer cuando eso ya ha sucedido en nuestras vidas? Cuando no estamos preparados para eso. Nadie, pienso yo, que tiene la mente, no, estoy súper preparada, porque, aunque hay casos cuando de pronto una persona tiene una enfermedad terminal que uno dice, no, pues sabemos que Dios todo lo puede hacer, pero también hay veces que tengo que prepararme para la falta de esta persona. Pero pienso yo que uno nunca se termina de preparar para esto. Uno nunca llega el momento en el que dicen, no, listo, estoy súper preparado, en cualquier momento se va, estoy súper preparado. Falta, y sin embargo hay un duelo que hacer, hay un dolor que procesar. ¿Qué hacer cuando esto ya ha sucedido en nuestras vidas y tenemos que empezar a mirar a ver cómo nos replanteamos, de qué nos aferramos, recordarnos lo que somos y lo que podemos hacer con o sin esa persona? Bueno, hay que entender varios aspectos, ¿cierto? Cuando hay digamos en el caso de una enfermedad, un accidente o algo así, que previamente uno ve que la persona va a terminar en un fallecimiento, se llama un duelo anticipado. Igual también ya se está haciendo un duelo, pero anticipadamente. En la medida que la persona está pues agonizando, está en ese proceso, también se está viviendo, las personas cercanas lo están viviendo. Y obviamente con su muerte, su desenlace, pues quizás se acepta o se puede asimilar un poco más, pero porque ya se venía el proceso de adelantado. O lo mismo sucede cuando hay una ruptura en una relación de pareja. Ya tiempo antes, previo, pues ya viene elaborándose un duelo. Entonces cuando ya se da el divorcio o la separación, pues no es que no haya dolido, sino que ya tiempo atrás se venía elaborando. Pero cuando es una muerte repentina, cuando es algo que no nos lo esperábamos, cuando es algo tan súbito, en el caso de un accidente, de un asesinato o de una enfermedad así que duró muy poco tiempo, el desenlace fue muy rápido en una muerte y que nunca nos lo habíamos planteado, porque era una persona joven, inclusive un niño, por ejemplo. Todos estos aspectos hacen que todavía como que sea más difícil la aceptación de todo esto, de esa desaparición de esa vida. ¿Qué hacer? Hay que llorar. Hay muchas personas que se sienten como culpables o se sienten mal de llorar tanto. Me dicen, pero es que yo lloro todos los días, yo todos los días lo lloro. Sí, hay que llorarlo, lo que sea necesario llorar. Que llorar nos hace vernos tan vulnerables, nos hace sentirnos como tan débiles. A los hombres en nuestra cultura, quizá no sé si latinoamericana, al menos lo sé que en Latinoamérica, yo no sé si en otros lados del mundo, pero les han enseñado que no lloren, entonces reprimir sus lágrimas o reprimir las lágrimas que mi familia los más cercanos no se sientan mal, eso es malo. Hay que dejar que fluya, hay que dejar que ese dolor que está aquí, esa tristeza, se exprese a través de las lágrimas, no reprimir el llorar. Buscar un espacio donde llorar, si quiere a solas, si quiere irse a algún lugar. Bueno, uno por lo general a veces como que acude a su almohada en las noches porque llegan más recuerdos, ya el silencio de la noche, entonces como que más se propicia el ambiente para poder llorar, pero es necesario hacerlo, no reprimir esas lágrimas, hay que dejarlas que fluyan. Y en segunda instancia, si la persona quiere, porque no todas las personas quieren hablar de lo que están viviendo, pero en la medida que se van, digamos, teniendo la oportunidad con alguien que le permita la confianza, pues las personas sí se sueltan, poder hablar de lo que están viviendo, donde no se sientan juzgados ni regañados, y buscar un acompañamiento sí es importante. Todas las personas no viven un duelo de la misma manera, entonces hay personas que tienen más recursos dentro de sí, que tienen más fortaleza, que solitos son capaces de ir pues elaborando el proceso, viviendo el proceso y sanando, pero hay otros que no y que sí necesitan un acompañamiento para que no se vuelva algo patológico, para que no se vuelva algo que está ahí y se perpetúa y pasa el tiempo. Porque el tiempo solo no sana el dolor, el tiempo es como un vehículo que nos ayuda, pero no se sana un duelo, no se sana un dolor solo por el tiempo, hay que procesarlo de una manera adecuada. Entonces sí es necesario buscar un acompañamiento, con quién hablar de lo que estoy viviendo. Lo que pasa es que normalmente no tenemos en nuestra familia o en nuestro grupo cercano de amistades alguien con quien hablar de esto, porque la gente se desespera.
Entonces, yo veo al otro que está llorando, que está diciendo es que mi vida ya no tiene sentido, es que yo no le encuentro gusto a nada, y el otro que está al lado se desespera, pero ten ánimo, pero la vida sigue, pero déjalo ir. Y eso no ayuda. Entonces, ¿qué ayuda? Que la otra persona con la quien pueda hablar sea capaz de escuchar atentamente todo eso que el otro quiere decir, que inclusive también algunas personas, y todos lo sentimos, yo estoy segura que el quien ha sentido un duelo muy profundo también siente el deseo de morirse, o sea, ve la vida como que ya no apetece estar aquí. Hay que tener esa capacidad, sin juzgar al otro, de escucharle decir eso, de escucharle decir inclusive, es que no quiero ya vivir. No es que realmente se vaya a suicidar, hay personas que sí, ya han llegado también a un estado de depresión profunda, que sí se quieren suicidar. Entonces también ya hay que evaluar esos aspectos, pero es fundamental tener confianza con quien poder hablar de eso y llorar. Por ejemplo, yo le digo a las personas que están en familia, que han perdido a alguien en la familia, no nos parece agradable hacerlo, pero siéntense a hablar de esa persona. Todos queremos hablar de esa persona que perdimos, y si todos llorar, no importa, lloren juntos, pero hablen de eso, porque eso ayuda a sanar, eso ayuda al menos a quitar la presión que está adentro, para liberarla un poco y que se sientan acompañados, escuchados. Bien sabemos también entonces que uno no puede decir que un duelo no es que un duelo dura tanto, es de esta manera. Todos tenemos como situaciones diferentes, experiencias diferentes, pero si hay un punto en el que esto ya se empieza a convertir patológico, y pienso yo que bueno, lastimosamente se nos ha acabado este tiempo, pero tenemos que hablar de esto en un próximo programa, porque es muy importante saber qué vamos a hacer entonces con este dolor o con ese sentimiento que cuando nos sale de nosotros, tal vez no lo estamos haciendo de la mejor manera, tal vez no nos estamos permitiendo sentirlo, llorarlo, y este dolor sigue ahí, pasa el tiempo y uno no siente que mejora, sino que antes va en deceso, y con eso vienen muchísimas dificultades como la depresión, como la ansiedad, como los intentos suicidas o los pensamientos suicidas. Así que yo sé que uno, como lo decíamos ahorita, uno nunca se quiere pensar en esas circunstancias, pero es importante. Así que, hermana Lady, démosle la invitación a las personas para que este próximo sábado estén pendientes de esa segunda parte, donde vamos a hablar de qué hacer entonces cuando sabemos que no somos capaces, o que no estamos teniendo los recursos necesarios y necesitamos encontrarlos y saber cómo afrontar esto. Así que pienso yo que esa es la invitación, ¿no? Que nos veamos el próximo sábado para que comprendamos juntos qué hacer. Claro que sí, cordial invitación para todos. Este es un tema que, aunque no es divertido, es demasiado importante y es necesario que lo hablemos, y justo en este momento. Entonces, cordial invitación para todos. Así es, entonces nos vemos en el próximo Movimiento Rosa este próximo sábado. No se despeguen, porque la programación de CJ está muy buena y no se la pueden perder. Así que síganos en todas nuestras redes sociales, denle la campanita de notificaciones, denle like a este video, porque también nos ayudan a llegar a muchísimas más personas que están pasando por esto y necesitan escuchar esas palabras. Así que nos vemos el próximo sábado y Dios les bendiga.